presentación para esta noche. ¿Se está viendo? Sí, ¿Sí? ¿Puede ser? Gracias. Vamos a ponerlo en modo presentación. Bien, anoche quedamos, espero, pensando un poquito en esto porque es una de las funciones de la inteligencia espiritual y es una forma de ejercitar la inteligencia espiritual, porque la inteligencia espiritual se puede ejercitar, se puede desarrollar, como la inteligencia emocional se puede desarrollar, a diferencia de la inteligencia tradicional, el concepto tradicional de inteligencia. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos un poquito de esto y hacíamos el recorrido eh, brevemente por la historia de la investigación sobre la inteligencia? Originalmente, este concepto rígido de inteligencia como cociente intelectual, pruebas lógico-matemáticas, lingüísticas verbales que te daban un puntaje, que te dan un puntaje porque se siguen haciendo distintas modalidades de estos tests. Eh, y eso es bastante fijo, se puede modificar muy poco. Dicen los especialistas que prácticamente nada. Se modifica más bien por entrenamiento. Uno se va poniendo más ducho, más hábil en identificar los patrones de las preguntas y responder, pero tu cociente intelectual no varía. Sin embargo, la teoría de la inteligencia emocional que estuvimos viendo un poquito anoche plantea que, a diferencia de la visión tradicional de la inteligencia emocional sí la podemos desarrollar, sí la podemos aumentar. Y esto es muy interesante porque nos acerca más al concepto de crecimiento personal, de desarrollo personal. Y la inteligencia espiritual, las investigaciones hasta ahora muestran que también la podemos desarrollar, incrementar. Y el ejercicio sencillito que planteábamos anoche, es importante que lo revisemos cada tanto, porque nos puede ayudar a ejercitar desde ese lugar la inteligencia espiritual. ¿Se acuerdan básicamente cómo era el ejercicio, no? Hacer mi lista de valores. eh, Normalmente funciona mejor con 3 a 5 valores. Si tenemos más tiempo y estamos en un proceso tranquilo de reflexión, podemos hacer más larga la lista. ¿Cuáles son las cosas más importantes en mi vida, más valiosas? Ayer leíamos que la inteligencia espiritual nos ayuda a reconocer los valores últimos, es decir, los cuando valores. todo se te desmorona, cuando te encontraste con una crisis, cuando perdiste la salud, cuando perdiste a un ser querido, cuando estás atravesando un duelo porque perdiste a, o un ser querido o un proyecto de vida, o ante una crisis cual sea, ahí nos encontramos con el panorama de cuáles son las cosas que realmente valen en la vida. Pero la pregunta sería, ¿por qué esperar a una crisis? ¿Por qué esperar a un duelo, a una pérdida, a una tragedia, a una catástrofe? La inteligencia espiritual nos ayuda en el día a día recordar, clarificar cuáles son las cosas realmente importantes, significativas, los valores últimos en la vida. Por eso ayer planteábamos este ejercicio, que reitero, es bueno cada tanto hacerlo, repasarlo, eh, hacer mi lista de valores, poner la pausa, parar un poquito y repasar, a ver qué cosas son realmente importantes en la vida, qué cosas son importantes para mí. Y luego hacer la lista de prioridades. La lista de prioridades, ¿se acuerdan? Un poquito distinta. Es revisar, por ejemplo, en la última semana o en el último mes, actualmente, a qué cosas le estoy dedicando más tiempo, más energía, qué cosas me están quitando el sueño. ¿Dónde está mi energía, mi cabeza, mi mirada? Bueno, y ayer comparábamos las dos listas, ¿no? Si difieren,
nuestra inteligencia espiritual está funcionando, no sé, a media máquina. Tenemos que revisar qué pasa con nuestra inteligencia espiritual si no estamos viviendo de acuerdo a nuestras prioridades. Bueno, partiendo de allí, retomando ahora, ¿sí? Luego de repasar un poquito este ejercicio que decíamos que anoche planteamos, yo por ahora no estoy mirando el chat. Por favor, si hay preguntas, me avisan, ¿sí? Para ir revisando. Decíamos ayer, y quisiera que retomemos desde acá porque me parece que es un punto clave en este seminario que estamos compartiendo. Uno de los autores más recientes sobre inteligencia espiritual, Samuel, en este caso, que publicó este artículo en 2020, planteando en realidad su artículo es más general, liderazgo e inteligencia. Y me gusta el planteo que hace Samuel en este artículo porque él ilustra a partir de lo que implica el liderazgo la interrelación entre los tres tipos de inteligencia, ¿sí? Él dice, repasando un poquito esto de ayer, que la inteligencia, según el enfoque tradicional, la del cociente intelectual, te ayuda a responder cómo liderar. Estudiás, lees libros, revisás teorías, las procesás cognitivamente, tenés herramientas acerca de cómo liderar. Ahora, eso necesita de inteligencia emocional, que ayer repasábamos un poquito esto de que la inteligencia emocional tiene como uno de los elementos fundamentales el aprender a relacionarme inteligentemente con los demás. La inteligencia emocional es clave en los grandes líderes, pero es clave en todo grupo, en mi familia, en mi trabajo, cómo relacionarme con mi prójimo, cómo relacionarme con el otro. Bueno, la inteligencia emocional te muestra, dice Samuel, a quién lideras, te ayuda a ver a las personas. Pero, y acá le da esta vuelta final, la inteligencia espiritual te ayuda a clarificar por qué lideras, para qué lideras. Estas son las preguntas de la inteligencia espiritual. A ver, yo puedo tener mucho conocimiento acerca del liderazgo, muchos libros, teorías, etcétera, mucha información acá. Puedo tener buena capacidad de relacionamiento interpersonal, ser hábil para, este, para convencer, para motivar, para captar la atención, pero si no hay algo más profundo en esta experiencia de liderazgo, como lo es tener claro para qué quiero liderar, a dónde quiero llevar a la gente, qué me mueve a liderar, cómo está mi nivel de orgullo y de egoísmo. Esto puede sonar totalmente lejos de la psicología y de la ciencia. ¿Qué tiene que ver el orgullo y el egoísmo con la ciencia? Ya son cuestiones morales, espirituales. Miren, mañana les voy a compartir así rapidito un artículo que hace poco se publicó sobre un estudio psicológico acerca del egoísmo y del orgullo. Interesantísimo. Cómo hay raíces en la salud psicológica que van hasta allí, en lo profundo de nuestra experiencia espiritual. ¿Qué me mueve a hacer las cosas? ¿Realmente una visión trascendente o una visión totalmente egoísta pensando en que me reconozcan, en alimentar mi ego, en sentirme realizado y uso a la gente? Bueno, los grandes líderes, los líderes exitosos en el sentido pleno del concepto, tienen esta inteligencia espiritual de ver el liderazgo como una oportunidad de dejar una huella en la vida,
de amar a la gente, de buscar algo más trascendente y más profundo, y no simplemente ser exitoso en mi grupo, en mi empresa, en mi emprendimiento, etcétera, etcétera. ¿Mm? Por eso Samuel dice, la inteligencia espiritual te ayuda a clarificar lo más importante. ¿Por qué lidero? Decíamos ayer, esto lo podemos llevar a todo ámbito de lo que hagamos. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué lo hago? ¿Qué me mueve? Porque cuando yo no tengo claro para qué hago algo, para qué este proyecto de vida, para qué lucho tanto por esto, cuando yo no clarifico el sentido de mi vida, entonces se va generando un vacío. Ayer mencionábamos que Víctor Frankl, hace algunas décadas, anticipó a lo que se está cumpliendo actualmente, que la depresión en estos tiempos sería básicamente por neurosis noógena, la llamó él, refiriéndose a la neurosis del vacío, de no encontrarle un sentido a la vida. Cuando yo hago las cosas sin tener claro un para qué, un por qué, eh, el vacío va allí haciendo un trabajo silencioso, me va carcomiendo silenciosamente. Me gusta mucho lo que decía un médico, no recuerdo su nombre, pero me quedó su expresión. Lo que él decía acerca de cómo tener una buena calidad de sueño. ¿Y saben qué decía? La mejor pastilla para dormir La mejor pastilla para dormir es tener un motivo para levantarse al día siguiente. Interesante, ¿no? La mejor pastilla para dormir es tener un motivo para levantarme mañana. Cuando yo tengo un motivo para seguir viviendo, muchas variables fisiológicas, muchas cuestiones de mi salud se acomodan. Obviamente que a veces hacen falta tratamientos más agudos para situaciones más traumáticas, pero de base siempre está eso. Y ayer mencionábamos esta frase célebre de un filósofo que dice, quien tiene un qué encontrará un cómo. Tengo entendido que esta frase se originó en Nietzsche, que bueno, no es, digamos, este, un, no es alguien que haya promocionado la vida espiritual, quizás la tuvo a su manera y parece que no le fue muy bien, pero pensó cosas interesantes, ¿no? Y me quedo con esta frase. Quien tiene un qué encontrará un cómo. Esto es inteligencia espiritual. Cuando vos clarificás el qué de tu vida, cuál es tu proyecto, qué vale la pena, a qué le encontrás sentido, ¿m? Entonces se activa tu capacidad más plena, se conectan tus capacidades cognitivas, emocionales, espirituales, físicas, como vamos a ver ahora un poquito si llegamos a esa parte. Y aparecen las herramientas. Obviamente que tiene su lugar estudiar, tiene su lugar capacitarme, aprender, pero vamos entendiendo por dónde es y las herramientas van teniendo sentido. Al revés, que es como básicamente funciona lamentablemente la educación formal hoy, te dan un montón de herramientas, te las tiran por la cabeza y no nos enseñan el qué, para qué, el sentido de la vida, qué cosa tremenda. Hay algunos lugares, en algunos lugares del mundo se está tratando de incluir la inteligencia espiritual como parte del currículum en la formación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Y en este sentido, me gusta mucho, esta es una de mis frases preferidas, la comparto acá en la siguiente diapositiva. Mejor es ir rengueando en la dirección correcta que a toda velocidad. ¿En qué dirección? En la equivocada o en alguna que no sé para qué voy para ahí. Mejor es ir rengueando en la dirección correcta. O sea, clarifico por qué cosas vale la pena luchar en la vida. En qué dirección avanzar. Antes de ir corriendo, cómo estoy progresando en la vida, estoy siendo exitoso. ¿En qué? ¿Para qué? Jesús lo dijo claramente, esa parábola contundente que contó, ¿no? Hombre, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Se acuerdan los que han leído la Biblia? Resumiendo un poquito la parábola, es cortita igual. El hombre rico, ¿no? Que le había ido tan bien y había tenido súper cosechas, y había dedicado toda su vida a este desarrollo y tenía tanto que
dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a tirar abajo todos mis graneros, los voy a construir más grandes, voy a ampliar mi empresa. Ah, por fin. Ahora sí llegué. ¿A dónde llegaste? Y ahí Jesús dice, hombre, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y qué harás con todo lo que acumulaste? Me acuerdo un amigo del área de ciencias económicas que estaba haciendo una maestría en Buenos Aires, en una universidad muy reconocida, y a esta maestría en negocios iba gente muy reconocida. Y este amigo me contaba que en los recreos se armaban tertulias interesantes porque había empresarios, líderes del ámbito económico, financiero, etcétera, gente muy exitosa. Pero había como un, digamos, un referente ahí cursando con ellos, el que todos miraban, wow, este sí que alcanzó el éxito. Que en uno de esos recreos, este referente, ya una persona grande, pero muy reconocida, muy exitosa, abre el corazón en una de esas tertulias del recreo y le dice lo siguiente a los más jóvenes especialmente. Muchachos, en la cima no hay nada. Todos quieren llegar a la cima. Cuando llegás, Ahora te da la vuelta te de la compra, encontrás la vuelta con de un la compra panorama desolador. a las 2, 2:30. Mirás, no hay nada en la cima. O sea, es bien visual esto, ¿no es cierto? Pensemos en la montaña. Subís la montaña, voy, escalé la cima, perfecto. Bueno, eso es una gratificación muy linda, pero llevándolo a la vida. Luchaste para llegar a la cima. Dejaste un montón de gente en el camino. Dejaste un montón de cosas valiosas en el camino. Quizás dejaste a la gente más querida en el camino. Llegaste a la cima, decía este empresario exitoso. ¿Para qué? Para ver que no hay Pastor, se absolutamente escucha nada. interrupciones de voces. Disculpe, pastor, se Mejor es ir escucha rengueando en la interrupciones de dirección voces. correcta que a toda velocidad en la dirección equivocada. Vamos un poquito más. En orden. Pues si Como no, ayer habíamos Rodrigo, empezado a abrir con fracasa. Rodrigo, hallazgos Por eso, al final a los termina. que llegamos en esta Pastor investigación, que ahora está en Arias, proceso de correcciones y todo eso. Es Pastor un Arias, se documento de escuchan unas voces. cuantas páginas que terminamos escribiendo y bueno, ya vendrán las correcciones, pero gracias una vez más a todos los que completaron los cuestionarios que fuimos enviando. Fueron apareciendo las características principales de la inteligencia espiritual. Voy a mirar un poquito el chat. Veo ahí movimiento. Eh, Rodrigo, por bien. favor, que apaguen los micrófonos. Sí, me dicen que como que se escuchan voces, no audios. ¿Puede ser? Yo no los estoy escuchando. ¿Ustedes escuchan? Por favor, por ahí si alguien tiene el micrófono abierto y es tan amable de cerrarlo, ¿sí? De silenciarlo, y cuando quiera abrirlo para hacer una pregunta, para participar, lo abre, pero mientras tanto cerrado. Y veo una manito levantada, ¿puede ser Ariel? ¿O está saludando? Creo que estaba saludando Ariel. Bueno, si no me avisan por el chat para alguna pregunta. No, Me estoy levantando avisan la mano porque si se están metiendo ruidos de ahí otros se audios, escucha una ¿sí? voz y está Para interrumpiendo no el audio. afectar la calidad de la transmisión. Bueno, vamos avanzando entonces, decíamos, algunos hallazgos en esta investigación, ¿sí? Ya concluyendo, llegando a la etapa final. Esto lo arrancamos ayer. Vamos a avanzar rapidito con esta parte, pero vamos a llegar a algunos lugares donde nos vamos a detener y ojalá que alcancemos hoy a revisar cómo quedó el test. O sea, trabajamos en la construcción de un test para evaluar inteligencia espiritual. Y hoy lo vamos a empezar a mirar. Si hoy no alcanzamos, mañana la última sesión va a ser de lleno para mirar este test, cómo funciona, aunque todavía no lo podemos hacer porque llevaría bastante trabajo, sí lo vamos a conocer y creo que nos va a dar algunas herramientas para poder aplicarlas al crecimiento, al desarrollo de la inteligencia espiritual. Pero vamos por acá primero, ¿sí?
Estoy mirando aquí un poquito Instagram, cualquier cosita me van avisando por allí. Decíamos, una de las primeras conclusiones de esta investigación nos dice que, vuelvo, la inteligencia espiritual representa la capacidad del ser humano para percibir la existencia propia y del entorno, ¿sí? De la realidad que me rodea, percibirla de una manera trascendente. ¿Se acuerdan que ayer ilustrábamos esto? No vamos a volver a poner el video ahora, pero con ese fragmento de la película de Patch Adams, donde el viejito, este genio, insistía, ¿con cuántos dedos ven? ¿Cuántos dedos ven? Y al final le reveló el secreto a Patch Adams diciéndole, no mires los dedos, mira más allá, mírame a mí. Y ahí el efecto de desdoblamiento de la visión, que tiene un nombre, ese efecto no me acuerdo, y ves en 2 planos, pero 8 dedos en total, y ahí este genio decía, quiero que entiendas esto, no se trata de mirar simplemente el problema, sino mirar más allá del problema y vas a encontrar la solución correcta. Ayer aclarábamos que eso no es inteligencia espiritual, es solo una ilustración, pero muy interesante para seguir pensando en esta capacidad que nos da la inteligencia espiritual de mirar de manera trascendente las cosas, ¿sí? Notemos estos términos que señalan movimiento. Ascendente hacia arriba, descendente hacia abajo, trascendente es traspasar. La inteligencia espiritual te da la capacidad de traspasar lo inmediato y ver entre líneas qué sentido puede tener esto, que de pronto, déjenme expresarlo de esta manera, fue una piña en la vida, no me la esperaba, una crisis, un golpe duro de la vida. El cociente intelectual no te va a ayudar a resolver eso. La inteligencia emocional te va a ayudar un poco. Pero ¿saben qué? Aquí abro un pequeño paréntesis, pero me parece importante. Están advirtiendo varios investigadores acerca de la positividad tóxica. ¿Qué sería la positividad tóxica? Esto de que pum para arriba y punto. La vida es linda porque sí, ponete la sonrisa de plástico, vamos para adelante. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque por ese camino podemos terminar en una negación no saludable de la realidad. Es necesario, es importante reconocer que la vida no siempre es linda. A veces nos da golpes muy duros. ¿Y qué hago con eso? No es simplemente, sí, soy emocionalmente inteligente y me tomo todo con buena onda. No, llega un punto que la inteligencia emocional no te alcanza, y aquí es donde aparece la capacidad de la inteligencia espiritual, ver más profundo, trascender la situación. Ayer decíamos, la palabra inteligencia, una de sus etimologías es del latín, y son 2 palabritas, intus legere, inteligencia, intus legere, que es leer entre líneas, donde la inteligencia espiritual cumple muy marcadamente esto, poder ver entre líneas qué sentido, qué mensaje, qué propósito puede tener esta situación que estoy viviendo. Más cosas que percibimos en esta investigación. Mediante la percepción de la trascendencia, cuando puedo ver las cosas más profundamente en la vida, descubro el sentido. No hay otro camino, permítanme ser así categórico, no hay otro camino para descubrir el sentido de la vida si no es hacia afuera. Decíamos ayer que se nos está bombardeando cada vez más intensamente con el mensaje de simplemente buscar hacia adentro, está todo ahí adentro. Sabes que no, necesitamos una mirada más hacia afuera. Obviamente que la mirada hacia adentro es necesaria para conocerme. De hecho, en este test quedó un ítem que tiene que ver específicamente con el autoconocimiento. El autoconocimiento es importante para desarrollar la inteligencia espiritual, pero no te puedes quedar ahí. Tenés que mirar hacia afuera y preguntarte qué propósito, qué sentido, qué misión hay allá afuera para mi vida.
Entonces esa mirada trascendente a la vida habilita el sentido para tu existencia. También en esta investigación apareció que la inteligencia espiritual para ejecutar sus operaciones, o sea, para funcionar, para desarrollarse, necesita de todos los recursos de nuestro ser. No es que ahora voy a ser espiritual y punto, y no voy a pensar. Error. La espiritualidad profunda, la espiritualidad inteligente no se divorcia de el razonamiento, del pensar. Un precioso pasaje de la Biblia en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo, que fue un gigante intelectual, de hecho, un hombre sumamente reconocido intelectualmente en su época, teólogo, filósofo, historiador, tremendo líder. Bueno, Romanos 12:2, en ese pasaje le escribió: renueven su vida espiritual mediante la renovación de la mente. O sea, no es que, bueno, ahora voy a ser inteligente espiritualmente y solo me voy a dedicar a respirar todo el día y relajarme. Eso no es inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual abarca todos eh, todas las dimensiones de tu ser, todos los ámbitos de tu ser. Lo cognitivo, lo afectivo, o sea, lo emocional, y lo conductual. Por eso se la conoce como la inteligencia integradora del ser. Algo más que se fue observando en esta investigación es que, y acá vamos a desglosar un poquito los tres ámbitos. Por la parte cognitiva, por la parte, ¿sí?, del funcionamiento intelectual, se observó que la actividad principal de la inteligencia espiritual tiene que ver con la epignosis. ¿Qué es la epignosis? Bueno, acá lo mencionamos: comprensión profunda de la realidad. El término epignosis es un término que viene del griego, que se lo usa muy poquito en castellano, pero existe, porque la gnosis significa conocimiento, epignosis significa conocimiento profundo. San Pablo hablaba de la epignosis, esa mirada más profunda de la realidad. ¿Saben? Acá estamos en una crisis realmente en los tiempos que estamos viviendo, porque ¿quién tiene tiempo para hacer una mirada profunda a las cosas? O sea, el ritmo vertiginoso con el cual vivimos atenta directamente contra nuestra inteligencia espiritual. Existe un mal que un filósofo francés, Cornella, hace años le dio nombre, y interesante la definición que él hizo y se la utiliza. Él llamó a este mal la infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? Bueno, lo que suena, ¿no? Intoxicados por tanta información. Tengo tantas pantallas, ¿sí?, tantas plataformas, tanta información, tantas cosas que pasan todo en tiempo real, que voy, vengo de acá para allá, picoteo y termino saturado de tanta información sin poder resaltar lo que es más importante. Un profesor decía: es como un alumno que va a estudiar para un examen y en los apuntes o en el libro empieza a marcar con el resaltador, marca un renglón, pero el siguiente le parece también importante y lo marca, y el siguiente también, y al final termina marcando todo el apunte. ¿Le sirvió esa forma de estudiar? No, porque tiene todo marcado. ¿Y qué es lo importante? La infoxicación hace eso, nos bombardea con tanta información que terminamos intoxicados mentalmente, espiritualmente, y vamos perdiendo la noción de las cosas que son realmente importantes, vamos perdiendo la profundidad, la mirada en profundidad de la vida, qué poner en primer plano, qué poner después. La epignosis, capacidad de conocimiento profundo, es una de las características fundamentales de la inteligencia espiritual, ¿sí? Y la epignosis se desarrolla a través, como dice aquí en la pantalla, de momentos de reflexión y meditación. Y tomar tiempo para integrar eso que estoy meditando
de forma más profunda, porque no es cuestión de, bueno, leí un texto espiritual hoy rapidito y ya está, hice mi ejercicio espiritual. ¿Te conectaste con ese texto? ¿Pusiste tu vida en proyección con ese texto? ¿Te preguntaste qué mensaje tiene para hoy, para tu vida hoy, ese texto que hayas leído, ese texto espiritual? Sin esos tiempos y sin ese proceso no hay inteligencia espiritual. Yo puedo ser muy religioso, muy de disciplina espiritual, cumplir un montón de rituales, pero no estoy desarrollando la inteligencia espiritual. Otra característica que fuimos observando entonces terminando esta investigación, pasando a la parte afectiva o emocional, ¿sí? Recién mencionábamos algo de lo intelectual, la epignosis, la reflexión, la comprensión profunda de la realidad. Lo afectivo, lo emocional, tiene que ver con buscar una conexión afectiva, una vivencia emocional con respecto a ese contenido que estoy reflexionando. A ver, voy a poner este ejemplo clásico, pero a mí me resulta revelador. Yo era estudiante de la carrera de teología hace unos cuantos añitos, realmente. Fue en mi edad de juventud. La primera carrera ya de más grande estudié psicología. Pero en ese entonces, con unos 20 años estudiando teología, bueno, uno admiraba a los doctores en teología. ¡Wow! Impresionante. Idiomas, griego, hebreo, latín, filosofía, arqueología, varios viajes a Israel, a las tierras bíblicas. Y no digo que eso no sirva, tiene su valor si uno utiliza inteligentemente esas herramientas. Pero me acuerdo especialmente de un doctor en teología y en filosofía que yo admiraba tanto, que del día de la noche para la mañana desapareció de las clases. No lo teníamos más. ¿Qué pasó con tal doctor, con tal profe? Bueno, después las noticias llegan, ¿no? Había dejado su familia, se había metido con una chica, una estudiante, había dejado un desparramo tristemente en su familia. A ver, no soy quien para arrojar la primera piedra, por favor que se entienda esto. ¿Mm? No soy quien para arrojar la primera piedra y no pretendo hacerlo, que se entienda esto, por favor. Pero con tanto conocimiento teológico, con tanto conocimiento espiritual, ¿qué pasa? Que algo de eso no, no te ayuda a clarificar algunas cosas y algunas decisiones que tomas. No te conectaste afectivamente, emocionalmente. Eso quedó acá, doctor en teología, en filosofía, me leí 10 veces la Biblia, pero no no estuve permitiéndole a ese contenido que haga conexión con mi experiencia afectiva, con mi vivencia emocional. A veces, los que somos más racionales tenemos problemas con esta conexión. Si alcanza el tiempo hoy o mañana vamos a desarrollar un poquito más esto. La dimensión conductual o comportamental de la inteligencia espiritual tiene que ver aquí, como está sintetizado. Esto es tremendo, sí, esto es clave en la inteligencia espiritual. Lograr coherencia entre lo que creo y lo que hago. Coherencia conductual, un poco relacionado con lo de recién. Si se quiere que empiece acá la experiencia espiritual, que se conecte acá, pero que se manifieste. Porque si yo no llevo a la práctica lo que digo creer, mi inteligencia espiritual se debilita. Hacelo, aunque te cueste. En lenguaje cristiano diríamos, movete por fe, avanzá por fe. La fe se trata de eso, de llevar a la acción aquello que no tengo convicción racional total, pero sé que allí hay una verdad y la quiero seguir y me conecto
conecto afectivamente, abrazo esa verdad, la considero valiosa, actúo, y ahí se desarrolla la inteligencia espiritual. Si no, yo siempre voy a seguir especulando, argumentando y teniendo mucho conocimiento, pero si no paso a la acción no se desarrolla la inteligencia espiritual. Como dice aquí resaltado, entender algo con inteligencia espiritual implica poder transformar efectivamente. ¿Qué significa la palabra efectivamente? ¿No? Algo efectivo es algo que decimos cash, ahí está. O sea, en este momento resuelve. Bueno, que efectivamente se traduzca en algo que estoy haciendo. Por eso, en la escolástica de la Edad Media, cuando la iglesia cristiana se encerró sobre sí misma y solo se buscó desarrollar ahí en un ambiente de santidad, del conocimiento teológico, por herencia del pensamiento griego, por herencia del platonismo, de que tenemos que elevar el alma al mundo de las ideas y acá la tierra no importa, lo material no importa. La inteligencia espiritual fue para atrás y ocurrieron las tragedias y los desastres y las barbaridades que ocurrieron a mano de la iglesia cristiana en la Edad Media, ¿sí? De la iglesia cristiana popular, mayoritaria. Cuidado cuando tenemos tanto conocimiento y no lo llevamos a la práctica. Mejor es ir rengueando en la dirección correcta. Conozco poquito, pero lo hago, lo vivo. Que, wow, cómo me sé las doctrinas de lo que sea. Cómo conozco los libros religiosos, teológicos. Y es más o menos como el que sabe, no sé, mucha matemática, no cambia mucho. Es inteligencia lógico-matemática, lingüística verbal, pero ¿qué más? La inteligencia espiritual, recordemos que nos clarifica el qué. ¿Qué más? ¿Para qué tenés todo ese conocimiento? Y entonces, acá aparece algo importantísimo, importantísimo, y es que cuando vos clarificás esta visión, ¿sí? Esta mirada trascendente, conectás con lo afectivo, decidís actuar, la voluntad empieza a crecer. Esto apareció de una manera muy fuerte, muy importante en este estudio. La gente que desarrolla su inteligencia espiritual, aunque sea de a pequeños pasitos, va incrementando su capacidad volitiva. O sea, su fuerza de voluntad, su capacidad de actuar, de tomar decisiones. Y esto desde la perspectiva bíblica tiene un sentido muy importante. Dios nos creó con la capacidad de elegir. Es la principal capacidad del ser humano, el libre albedrío. Cuando vos vas perdiendo tu fuerza de voluntad, tu capacidad volitiva, vas perdiendo lo más importante que tenés, el libre albedrío, porque ya te esclavizan malos hábitos, conductas equivocadas, miedos, eh, un montón de cosas negativas, sustancias, adicciones, etcétera, etcétera, porque mi inteligencia espiritual está involucionando, está decreciendo y voy perdiendo la capacidad volitiva, la capacidad de usar mi voluntad. Ahora va a aparecer un poquito esto si llegamos hoy, si no mañana en el test. ¿Sí? Bueno, esto también lo habíamos mencionado, pero es importante recordarlo ahora. También apareció en esta investigación algo que mencionamos recién, pero acá lo vamos a reforzar un poquito, el concepto de integridad del ser. Todo mi ser cuenta para desarrollar la inteligencia espiritual. Otra vez volviendo a la herencia griega que tenemos en el cristianismo en general, que viene de Platón, ¿no es cierto?, del mundo de las ideas, que lo espiritual tiene que ver solamente con el mundo de las ideas, así que no importa lo terrenal, lo corpóreo,
eso se transformó en una tradición muy fuerte en el mundo cristiano, pero la Biblia no enseña eso, Jesús no enseñó eso. La Biblia enseña que Dios nos creó como un todo y que el todo de tu ser cuenta para desarrollar tu inteligencia. La Biblia no enseña que no importa el cuerpo, que no importa tu dimensión somática. Si yo descuido mi salud física, eso atenta contra mi inteligencia. Es un hecho fisiológico con mi organismo en estado eh, este, de, en estado bueno, de enfermedad no voy a decir porque es un continuo salud de enfermedad, es difícil definirlo ahí, pero en un estado de deterioro, en un estado, vamos a ser puntuales, estado de sedentarismo, estado de falta de sueño, estado de intoxicación por mi dieta. ¿Mm? En esa situación fisiológica, obviamente que mi mente no va a estar clara. Claro, te tomas algo, hoy hay muchos potenciadores cognitivos, pensás por un rato bien para hacer tu trabajo, pero ¿y después la inteligencia para la vida? Por eso el concepto de integridad del ser, que implica la dinámica de la inteligencia espiritual, valora la dimensión material o somática, ¿m? O somática del individuo. Recordemos el aforismo romano, mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Desde la inteligencia espiritual podemos parafrasear diciendo corpore sano pro espíritu sano, es decir, cuerpo sano para un espíritu sano. No es simplemente mente sana en cuerpo sano, es cuerpo sano para un espíritu sano, para una mente sana. La salud o fortaleza física es una variable importante para el desarrollo de la inteligencia espiritual. A ver, ¿usted quiere desarrollar su inteligencia espiritual un poquito en estas próximas horas? Salga a caminar o a trotar un poquito si nos dan las piernas todavía. Si no, a caminar tranquilo, a andar en bici al aire libre, salga a respirar profundo y hacer un poco de ejercicio físico o vaya al jardín, mueva la tierra, muévase usted. ¿Mm? La OMS dice mínimo 150 minutos a la semana de actividad física para que tu cuerpo funcione de manera mínimamente adecuada, ¿sí? 150 minutos a la semana son 5 días, media horita. 5 por 3, 15, 150 minutos. Empecemos a salir media horita, por lo menos 5 veces a la semana. La OMS dice que eso es lo mínimo. Idealmente llegar a 300 minutos en la semana. Estamos hablando ya de 5 días, una hora completita. Bueno, pero empecemos con la media horita, a movernos. No es simplemente una cuestión estética y de salud, que obviamente eso ya es muchísimo. También es una cuestión espiritual. Yo puedo pretender ser muy espiritual y si descuido mi salud física, mi inteligencia espiritual está siendo afectada. ¿Sí? Eh, y bueno, ya se nos va acabando el tiempo por hoy. Vamos agregando un par de cositas y voy a ir mirando las preguntas o los comentarios que tenemos en el chat. Si hay preguntas, por favor vayan escribiéndolas, así podemos tomar unos minutos de ser necesario para intentar responder. Eh, acá vamos agregando algo más. Los productos relevantes generados por la inteligencia. Esto vamos a pasarlo rapidito porque ya hemos hablado un poco de esto y quiero llegar, estoy mirando que nos quedan unos minutos todavía. Quiero llegar a algo más, pero como para remarcar, ¿se acuerdan que ayer mencionábamos que la definición básica de lo que es inteligencia implica resolver problemas? ¿Sí? Ustedes mismos lo dijeron, ¿se acuerdan? Ahí lo charlamos un poquito, resolver problemas genuinos, dice Howard Gardner, y producir o crear productos efectivos, necesarios para cuestiones de la vida, el técnico en lo tecnológico, el filósofo, ideas que ayuden, etc. Bueno, en este concepto de inteligencia, el producto de la inteligencia espiritual o los productos de la inteligencia espiritual son básicamente dos.
repasando lo que veíamos hasta acá, ayudarnos a encontrar el sentido de la vida. ¿Qué problema resuelve? Quizás el problema más importante que tenemos en estos momentos que estamos viviendo, el sinsentido, empezando especialmente con los adolescentes, con los jóvenes. Estamos en una crisis. Esta semana escuchaba a una psicóloga con una experiencia tremenda aquí en la universidad, muchos años docente, la anterior directora de la carrera de psicología, que tiene muchos años de clínica, atiende especialmente a adolescentes, y ella decía en una charla que dio esta semana, no hay espacio para terapia de adolescentes, ya están colapsados los consultorios, no se consiguen terapeutas para adolescentes, porque estamos en una crisis nunca vista antes de depresión adolescente, de trastornos de ansiedad de los adolescentes. Especialmente los adolescentes y los jóvenes están sufriendo tremendamente un vacío que los lleva a estas crisis depresivas, ansiosas y de adicciones, patologías relacionadas con las adicciones, ¿sí? Para tratar de llenar ese vacío. La inteligencia espiritual nos puede ayudar a generar, a trabajar el sentido de la vida. Ojalá pudiéramos ir integrando la inteligencia espiritual en la enseñanza, en los programas, ¿sí? En el currículum de la escuela, del colegio, como en algunos lugares ya se lo está pensando, ¿sí? En algunos lugares de Europa, por ejemplo. Y la inteligencia espiritual nos ayuda. Otro producto efectivo de la inteligencia espiritual es activar la voluntad, procesos motivacionales. Ya vamos a mañana a volver un poquito con esto. Y entonces, sí quería llegar aquí, y por aquí vamos a ir aterrizando por hoy. Todo este estudio que fuimos haciendo a lo largo de este camino con los más de 800 cuestionarios que recibimos, y procesar todo esto con lo que se llama análisis psicométricos, sí, programas especializados, software que hacen todo este trabajo y ven, ¿no es cierto?, matemáticamente cómo funcionan las respuestas de los cuestionarios, y eso qué forma le va dando al concepto que se está buscando. Llegamos a la conclusión de que la inteligencia espiritual, o mejor dicho, el test, y acá se está por cortar Instagram, ¿sí? Porque ya vamos llegando a la hora en Instagram, y después subimos el video para este cierre que no van a alcanzar a ver por Instagram. Muchas gracias por estar ahí, ¿sí? Llegamos a la conclusión que este test que se construyó con esta investigación tiene dos factores. Dos factores. ¿Qué serían factores? Serían como dos áreas principales que nos ayudan a entender cómo funciona la inteligencia espiritual. Estos dos factores, cada uno, incluyen elementos de todo el ser. Lo mental, lo emocional y lo conductual está en el factor 1, y lo mismo en el factor 2. A ver, vamos a verlo un poquito más claramente. El primer factor lo llamamos desarrollo. Mañana vamos a entender un poquito mejor por qué lo llamamos desarrollo el primer factor. Tiene 15 puntos el primer factor, 15 ítems cuando llenamos el test, ¿sí? Y este primer factor se desarrolla por presentar conductas positivas que te ayudan a crecer en tu inteligencia espiritual. Conductas que tienen que ver como, por ejemplo, la epignosis, que recién mencionábamos, la reflexión profunda, desarrollar sentido de la vida, fortalecer tu capacidad volitiva, lograr bienestar psicológico. Eso está en el primer factor. Pero el segundo factor o segunda área que descubrimos y que aparece en el test con 13 preguntas, para el primer factor son 15 preguntas, para el segundo 13, en total tiene 28 preguntas, 28 ítems, este test que terminamos de construir. El segundo factor se denomina, lo llamamos crisis y profundización. ¿Por qué? Esto a mí me sorprendió mucho, no me lo esperaba sinceramente, y primero me descolocó, y con mi directora de tesis lo estuvimos analizando, y
y fuimos observando algo que nos impactó. Este segundo factor se trata de situaciones negativas que te confrontan en la vida y que te pueden generar frustración y que pueden bloquear tu inteligencia espiritual porque te afectan, obviamente. Situaciones como sufrimiento, dudas, desmotivación, agotamiento de tu organismo. Todo esto puede bloquear el desarrollo de tu inteligencia espiritual, o si trabajas para elaborar estas situaciones, incrementan tu inteligencia espiritual. Por eso se llama crisis y profundización. O sea, enfrento la crisis y se profundiza mi inteligencia espiritual. O le escapo a la crisis, o la niego, o vivo en la positividad tóxica, no importa, pum para arriba y listo. Me quedo a nivel solo de inteligencia emocional y no desarrollo mi inteligencia espiritual. Sigue diciendo acá el texto, que este factor desarrollo plantea que la capacidad de trascendencia, el sentido de la vida, la capacidad volitiva, el bienestar psicológico, bueno, no aparece la hipnosis, después explicamos por qué, todo esto se profundiza. O sea, el factor 2 te plantea desafíos a este crecimiento espiritual que estás teniendo, eh, pero, insisto, pueden bloquear tu crecimiento espiritual, tu desarrollo en la inteligencia espiritual. Pero si enfrentás esto y lo elaborás adecuadamente, incrementan tu inteligencia espiritual. A la vez, el factor 2 tiene un valor muy importante como dispositivo de diagnóstico. Mañana vamos a ver cómo se relaciona el factor 2 con la depresión y la ansiedad. Descubrimos que según cómo manejamos el factor 2 de la inteligencia espiritual, es un indicador de cómo estaría nuestro nivel de ansiedad y o depresión. Y que a mayor crecimiento de la inteligencia espiritual, mayor desarrollo de la inteligencia espiritual, mejor manejo de la ansiedad y la depresión. Y esto es hermoso cuando uno lo va viendo. Ahora sí tenemos que ir cerrando. Solo les muestro el panorama que hoy quería que lo abramos un poquito, pero ya queda para mañana. Y no se preocupen que mañana nos vamos a dedicar a esto y lo vamos a hacer juntos. Este es un esquema recortadito, no entraba todo el cuadro en una sola pantalla, por eso va por partes. Este es el factor 1. Los numeritos ahí no le demos importancia, esos son códigos que nosotros teníamos para ir seleccionando los ítems en todo este análisis. Pero notemos, en el factor 1, el factor de desarrollo, del ámbito cognitivo, de la dimensión cognitiva, o sea, lo relacionado a la actividad mental, quedaron ítems que tienen que ver con la práctica de la meditación o epignosis. Por ejemplo, vayamos pensando, mañana vamos a analizar un poquito más esto, si dedico un tiempo diario a la reflexión sobre algún contenido espiritual, si estoy logrando la experiencia de que mi mente se apacigüe cuando reflexiono sobre algún contenido espiritual, si estoy buscando ese espacio para quedarme pensando un poquito en lo que leí ese día o estudié, o salgo corriendo y es más de lo mismo, sigo con mi estrés por las nubes. Todavía en el área cognitiva, o sea, actividad mental, aparecen dos ítems más relacionados, uno con búsqueda de sentido. Si estoy clarificando cuál es mi misión en la vida y si tengo pensamientos claros acerca de que a pesar del dolor puedo tener paz. Primero creerlo acá. Fíjense después cómo esto se va manifestando. Voy a correr un poquito acá para poder ver. En las otras áreas. Todavía en el factor 1 aparece como ítems del ámbito afectivo, lo emocional, esto. Si siento, si experimento que la vida es un regalo que no tiene desperdicio, y si siento que la vida me entusiasma. Esto hay que responderlo con toda sinceridad y no es que lo vamos a hacer acá. Pero si la vida no me entusiasma, pongo no, y eso me va a dar un puntaje más bajo en inteligencia espiritual. Y tengo que revisar por qué si tratando de ser espiritual la vida no me entusiasma. Bueno, hay que ver qué pasa emocionalmente que está afectando a mi inteligencia espiritual. Sigue todavía el factor afectivo.
o sea, lo emocional. La vida, siento que la vida es un regalo que, esto lo habíamos mencionado, perdón, y la vida me entusiasma. Noten qué interesante, quedó un ítem en todo este proceso relacionado con la música, porque la música es poderosa, porque la música tiene el potencial para generarme emociones positivas o no, y por lo tanto conectar con mi vida espiritual para bien o para mal. ¿Mm? Bueno, apareció también el tema de la experiencia emocional afectiva de admirarme ante los milagros de cada día, o cada día, perdón por la expresión, ¿no? Porque me puede pasar a mí, nos puede pasar a todos, voy como un zombie y hoy no me di cuenta que poder respirar es un milagro, que escuchar ese pajarito, que poder recibir la luz del sol, que poder comer un plato de comida. Puede sonar tan cursi lo que digo. El tema es cuando aprendo a conectarme con los milagros de cada día. Está reflejado en este test que la inteligencia espiritual te ayuda a vivir eso de una manera real, no de una manera cursi, ¿no? Bueno, y noten, aparece, y vamos dejando por acá, aparece un ítem específico en el factor 1 referido al cuidado de la salud, porque entiendo que la vida es un milagro y que incrementa mi inteligencia espiritual. Y otros, sí, otros ítems más que tienen que ver con lo físico. Solamente quería dejar para ver si más o menos vamos redondeando el panorama de esta noche, que el factor 2, que se llama crisis y profundización, como decíamos, presenta en cambio situaciones negativas. A veces siento que me desconozco, me ha tocado sufrir más que los demás, tengo demasiados obstáculos como para alcanzar mis sueños, etcétera, etcétera. Este factor, si los puntajes me dan altos, obviamente significa que no estoy pudiendo elaborar mis crisis y eso está bloqueando mi desarrollo de la inteligencia espiritual. Pero acá no se trata simplemente, bueno, entonces saquémonos las crisis de encima. No, se trata de que las crisis se pueden transformar en trampolín, catapultar, lanzar tu inteligencia espiritual. No es simplemente, bueno, hay que zafar de las crisis, voy a terapia y mi psicólogo me ayudó a zafar de a elaborar la crisis. Bueno, qué bárbaro. Pero la inteligencia espiritual implica que esa experiencia, si la capitalizás, si aprendés a elaborarla espiritualmente, va a hacer que tu inteligencia espiritual se incremente. ¿Saben? Esto, bueno, se nos terminó el tiempo. Tiene un sentido que a mí me impresionó. El sufrimiento es parte de la vida. No lo podemos negar. Muchas filosofías intentan negarlo. Es parte de la vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? O sea, Dios nunca nos dijo, no, miren, si creen en mí, teología de la prosperidad, ¿no? Todo va a florecer en tu vida. No. Y Jesús terminó crucificado. Sabemos que en otro sentido, no toda la dimensión que implica su sacrificio. Pero a ver, el dolor nos va a golpear, nada es perfecto en esta vida. Podemos vivir simplemente para zafar del dolor, que bueno, con todo respeto a los que quieren huirle al dolor, o podemos vivir inteligentemente no buscando el dolor, no siendo masoquistas, pero sí, si me toca enfrentarlo, cómo mirarlo a los ojos, al dolor, y enfrentarlo con sabiduría para que se dispare mi inteligencia espiritual. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Lo plantea así la Biblia. Bueno, tenemos que cerrar. Voy mirando el chat y terminamos por acá. ¿Sí? Si alguien quiere abrir el micrófono para hacer una pregunta, puede hacerlo. Bien. Bueno, yo no escuchaba los micrófonos, pero me siguen diciendo que, lamento tanto, que salieron. Yo les pedí que activen su micrófono y me avisen, los voy a retar ahora.
como no podía mirar el chat, no me enteré que se escuchaban ruidos. Bueno, Pero se más o solucionó, menos, ¿se pudo pastor, seguir la se charla? solucionó. Se solucionó, ¿Sí? pastor, el tema de las ¿Se voces. perdió mucho por los ruidos? No, no, Eh, al principio nada más. Bien, estoy mirando, bueno, acá sí, Ariel comenta el tema de la negación. Alguien dice, Elsa dice, yo leí una vez que conocer una verdad sin vivirla es peor que ignorarla, es muy cierto. Eh, Aquí Graciela dice, el ejercicio de la voluntad es imprescindible para realizar ajustes en los valores morales o valores últimos para ajustar a los prioritarios. Muy bien, sí, totalmente. Bien, cómo corregir la voluntad, cómo trabajar la voluntad, mañana vamos a hablar un poco de eso. El tomar decisiones cambia a la persona. Bueno, estoy leyendo comentarios. Muy bien. Me preguntan si estará a disposición la grabación de Zoom. Esperamos que sí, ahora lo estamos grabando por partida doble. Así que esperamos tener la grabación. Bueno, gracias ahí a los que luego me dijeron que ya se había solucionado el tema de los ruidos. Bien. Herramientas para desarrollar la inteligencia espiritual, me preguntan, mañana nos metemos en esto, pero hoy ya mencionamos algo, sí, aprender a poner la pausa diaria, encontrar un espacio de reflexión, revisar tus prioridades, hacer actividad física, cuidar tu salud, tu descanso, trabajar el sentido de tu vida. Mañana vamos a ver herramientas más específicas. Bueno, ¿alguna pregunta por allí que quieran agregar, abriendo el micrófono? Si no, vamos cerrando por hoy. ¿Mm? Mañana vamos a trabajar un poquito como si estuviéramos haciendo este test, aunque no vamos a poder calcular puntajes mañana porque es un poquito complicado por ahora. Así que mañana tengan a mano una hoja y lápiz, ¿sí? Bueno, muchas gracias entonces. Buen descanso. Dios nos guarde, nos bendiga a todos y nos encontramos mañana a las 20 para el último encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias, buenas noches, bendiciones. Señora.